Hoy nos acompaña Marco Guzmán Palomino, especialista en contrataciones públicas con énfasis en asociaciones público-privadas, con experiencia en gestión de contratos de concesión, innovación pública y buen gobierno. Marco nos compartirá su visión sobre cómo estructurar proyectos eficientes que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos en el Perú. Marco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y nosotros brevemente quisiéramos saber cómo ha sido es que tú has empezado dentro del mundo de las contrataciones públicas. ¿Cómo han sido tus inicios y cómo es que tú te has vuelto ahora un referente y un especialista en este campo? Sí, bueno, antes que todo, muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Siempre has sido muy amable conmigo. Bueno, yo empecé en este mundo allá por el año 2013, ¿no? Cuando saliendo de la universidad, muy recién salió de la universidad, fui seleccionado para llevar unas prácticas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y por ahí en ese momento estuve un año en la dirección de transporte acuático. Y ahí fue donde tuve mi primer contacto con el Estado, ¿no? Y comencé pues a ver todo de qué trata y comencé a darme cuenta pues del gran mundo que implica el trabajar para poder brindar servicios al ciudadano, ¿no? Luego de culminar mi contrato de prácticas, pude obtener un servicio ya como asistente, ¿no? En ese momento, en la oficina de planeamiento y presupuesto del Ministerio de Transportes. Y así comencé a hacer línea de carrera dentro del ministerio, y justamente me tocó en ese momento, cuando en esa área de planeamiento y presupuesto, poder ver justamente todo lo que se inmiscuía, tenía vinculación con el sistema de promoción e inversión privada del ministerio, que en ese momento recaía en esa oficina, ¿no? En ese momento existía una ley que ya está derogada, o un decreto legislativo, ¿no? Que es el 1012, que regulaba la inversión privada en el país, hoy ya derogado, porque han habido varios cambios normativos. Pero gracias a que ingresé a esa oficina, tuve la oportunidad de capacitarme, también con un gran apoyo del Estado, ¿no? Y tener la posibilidad de poder relacionarme con otras entidades importantes como el Ministerio de Economía, donde estoy ahora, ¿no? Con Proinversión, en ese entonces la Autoridad del Tren Eléctrico, que ahora se convirtió en la ATU, ¿no? Y con otras entidades importantes como la Procuraduría, ¿no? La propia Contraloría, y ir aprendiendo de un gran equipo que tuve la fortuna de caer dentro de un equipo de profesionales muy buenos, ¿no? Que hasta ahora son mis amigos, ¿no? Y que fueron mis mentores para poder ir creciendo de manera adecuada en el mundo de la infraestructura. Y así fue haciendo línea de carrera, pasé a ser analista, fui especialista, luego pasé a ser coordinador de los proyectos de infraestructura bajo mecanismos de inversión privada del sector transportes, ¿no? Incluso fui también representante del ministerio ante el sistema de coordinación de respuesta ante controversias de inversión que tiene el MEF en su momento, y también fui miembro del comité de selección en obras por impuestos. Ya eso allá por el 2020 más o menos. Yo estuve cerca de 10 años en el ministerio, haciendo toda esta línea de carrera, y luego de eso pasé a Proinversión, ¿no? Que es justamente la agencia que se encarga, que es como el punto focal en el país que se encarga de promover las inversiones, ¿no? Que con mucho éxito fue premiada en su momento a nivel internacional. Es una de las entidades de las cuales podemos sentirnos orgullosos como peruanos. Estuve allí 2 años logrando una meta importante de adjudicaciones que no se había visto antes, con un grupo humano maravilloso que trabajamos juntos, de cerca de 9.000 millones de dólares de inversión que pudimos lograr atraer al Perú y adjudicarse, ¿no? Y como consecuencia de eso, luego a mi jefe lo ascendieron al Ministerio de Economía, y pude también pasar al Ministerio de Economía. Nos estuvo unos meses, y luego de ir de 50 con Proinversión regresé al MEF nuevamente, y aquí sigo como consultor del ministerio, ¿no? Muy interesante. Sí. Y todo este bagaje de experiencia que has tenido y especialización, ¿qué es lo que te ha llevado a especializarte en asociaciones públicas privadas? ¿Qué es aquello que te llevó a tomar esa decisión? Bueno, cuando vi todo el trabajo que implicaba llevar a cabo una concesión, me quedé yo maravillado, ¿no? Porque había mucho expertise técnico que tenía que conocer. Yo en ese momento aplicaba mis conocimientos como recién egresado de abogado, ¿no? Ya por el 2014. Pero me di cuenta que la visión de abogado no bastaba,
para poder verse el tamaño de el impacto que puede tener o todos los estudios o todo el análisis que requería poder llevar adelante un proyecto de ese tipo, ¿no? Como lo son, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, como lo son los puertos del Callao, también Terminal de World, y muchas otras infraestructuras, la infraestructura de carreteras de la costa también está trabajada en gran parte con APPs, ¿no? Ujú. Y detrás de ese funcionamiento, de ese servicio que al final hay a favor de los usuarios, hay un gran trabajo y análisis por parte de profesionales muy preparados, pero no solamente del ámbito del derecho, sino también del ámbito de finanzas y el ámbito de ingeniería. Entonces, el hecho de tener una gran interconexión, intercambio de información con economistas, con financieros, con ingenieros, me llamó mucho la atención, cosa que nunca había visto en la facultad. Entonces dije, no, este mundo me encanta y seguí especializándome muchísimo en el tema. Este mundo multidisciplinario que ven una gama diversa de proyectos. Y entre todos esos proyectos que tú has visto, ¿cuál es el proyecto a tu consideración que ha marcado más tu carrera? ¿Has visto uno en particular que te haya impactado y que te hayas sentido de pronto muy contento, orgulloso o quizás decepcionado? ¿Qué aspecto nos podrías compartir en cuanto a esa experiencia? Sí, yo llegué a ser coordinador de proyectos en carretera del sector transporte. Estuve ahí como cerca de 2 a 3 años. Y parecerá raro, pero uno le agarra cariño a los proyectos que uno comienza a gestionar, a coordinar, ¿no? A gerenciar desde la interna, ¿no? Y en particular, uno de los cuales me siento muy orgulloso, por ejemplo, el ferrocarril Montaño-Huancavelica, que es un proyecto que era administrado directamente por el Ministerio de Transporte, un proyecto, ¿no? Está administrado directamente por un proyecto especial que se creó para esos fines, pero que estaba muy abandonado, ¿no? Cuando yo comencé a gestionarlo, incluso cuando era asistente, comencé a ver pues que era un proyecto que era muy querido por la población de Huancayo y de Huancavelica, porque en su momento había funcionado muy bien y nos había ayudado a conectarse, a llevar sus productos, moverse ¿no? de una provincia hacia otra, pero sin embargo con el pasar de los años se había descuidado tanto el mantenimiento de la villa, que ya está a tal punto de que ya los viajes se habían reducido a solamente un viaje por día, y la falta de gestión también de la villa por los derrumbes y la falta de poder dar una limpieza rápida había generado también pues que los viajes incluso se interrumpan por meses, incluso hasta años, ¿no? Un tiempo estuvo interrumpido cerca de un par de años, si no mal no recuerdo. Y justo el proyecto de acción público-privada llevaba en fase de estudios y estructuración durante mucho tiempo, y la gente lo pedía, y lo pedían los congresistas también, ¿no? Entonces, pero trabajábamos y era difícil encontrar un inversionista que se interese porque era muy costoso, era muy riesgoso. Entonces, desde el ministerio lo empujamos hasta que llegamos a cerrar el concurso, con 2 postores, pero recuerdo que en ese primer intento quedó desierto porque las reglas que se habían establecido establecían que necesitábamos por lo menos 2 y solo se presentó una oferta, con lo cual no se pudo adjudicar. Claro. ¿No? Ahí fue una decepción, pero luego cuando pasé por inversión, es algo de lo cual me siento muy contento y lo cuento con mucha alegría. Trabajamos con un equipo humano muy profesional, muy experto de consultores, con lo cual logramos acomodar el proyecto de tal forma que logramos el apetito necesario, y hoy en día el proyecto ya fue adjudicado y ya lleva cerca de un año desde el contrato firmado, y ya hay un concesionario que se está encargando de lograr los estudios y en beneficio de la población de Huancayo y también de todo el Perú, porque ese tramo ferroviario se conecta con el tramo del Callao ferroviario, llegando con la posibilidad de llegar hasta el Callao, ¿no? Y también la posibilidad de llevar pasajeros, y muy contento porque ya hay una empresa que se va a encargar de hacerlo por hasta 25 años, ¿no? Donde va a haber una limpieza continua, viejos asegurados, seguridad asegurada durante los 365 días del año, ¿no? Y esa satisfacción de saber de que este tipo de proyectos contribuyen al desarrollo del país, evidentemente. Y en ese sentido, para las personas que nos escuchan, ¿cómo tú puedes explicar en términos simples qué es una APP y por qué es importante para el desarrollo del país? Sí, yo estoy convencido que las APP son el mecanismo que en Perú ha funcionado y por lo cual le empujamos el mecanismo con mucho ahínco, ¿no? La APP es un contrato por definición internacional, porque no es un mecanismo que solamente se usa en Perú, sino en el mundo,
mediante el cual el Estado se asocia con un privado para poder llevar a cabo un proyecto de infraestructura pública y o de servicios públicos, ¿no? Con la peculiaridad de que los riesgos inherentes a estos grandes proyectos preferentemente los asume el sector privado. ¿No? Esa es la definición más general y más flexible que podemos encontrar sobre una APP. Y digamos que esa es la diferencia principal que difiere de la contratación tradicional, o existe otro aspecto que lo puede diferenciar. Sí, efectivamente, esa es la diferencia principal. Justamente las APPs nacen frente al común denominador en que las contrataciones tradicionales, los sistemas de contratación tradicional de los países suelen ser tan engorrosos por los objetivos de cuidar los recursos y los intereses estatales, hasta el punto que la burocracia llega a ser incluso más importante, ¿no? O priorizarla más que incluso los proyectos. Entonces, ante tal situación, que aqueja a muchos países, sobre todo subdesarrollados como el Perú, nace esta alternativa que es promovida por entidades multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para que los países tengan una alternativa adicional a su contratación tradicional para poder reposarse en el sector privado, ¿no? Entiendo. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores principales que tú puedes encontrar cuando hablamos de contrataciones públicas? Sí, hay muchos errores y hay mucha casuística al respecto, ¿no? Pero te podría contar quizás algunos que yo siempre he visto como un denominador cuando los ministerios administran esos contratos. Y es que suelen asumir posiciones técnicas que no van de la mano con la lógica de una APP. Pero justamente conversábamos sobre la peculiaridad y la naturaleza específica de una APP, que es que tú distribuyes el riesgo preferentemente para que sea asumido por el sector privado. Entonces, cuando tú observas un estudio técnico, por ejemplo, de ingeniería, que ha sido propuesto por el privado y el Estado, lo observa y quiere cambiarlo para que sea traducido a lo que el Estado considera mejor, está reteniendo riesgo. Entonces, eso ha producido muchas controversias con el privado, ¿no? Y finalmente, incluso ha habido situaciones en las cuales hemos tenido que pagar millones, ¿no?, en arbitrajes iniciales, ¿no? Y además, ese es uno de los problemas, y otro de los problemas que siempre ha sido nuestro problema aquí en el país ha sido la liberación de predios, ¿no?, que ha sido siempre una obligación que hemos incumplido en términos generales, y con lo cual también ha retrasado, pues, los tiempos de ejecución de los proyectos. Y como sabes, hay muchos millones, muchos recursos detrás y muchos actores que están detrás de que el proyecto avance conforme se proyecta, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, al no ejecutarse a tiempo, ese impacto luego se ve traducido en arbitrajes que son finalmente pagados con laudos pagados por el Estado, ¿no? Definitivamente. Eso me hace pensar de que existen factores que pueden hacer de que un proyecto pueda fracasar o pueda ser eficiente. ¿Qué factores tú considerarías que son los que te pueden llevar al fracaso o a la eficiencia de un proyecto, de un proyecto conjunto? Yo creo que el acompañamiento, y esto también lo dice las recomendaciones que hace el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el acompañamiento y la asesoría privada, externa, es muy importante en los proyectos, porque en el Estado, sabemos, por lo menos en el caso peruano, las limitaciones que tenemos de contratación. Tenemos un régimen servir que no está del todo implementado, tenemos los regímenes CAS, muchos de los trabajadores son órdenes de servicio, no tienen permanencia en el tiempo, no tienen beneficio. Entonces, la situación laboral en el país es complicada, ¿no? Entonces, lo que recomienda los multilaterales es que el Estado se preocupe por contratar el acompañamiento privado necesario para que te puedas elevar el know-how, el conocimiento, a nivel de que puedas tú tener como contraparte a los concesionarios que normalmente invierten mucho en este asesoramiento especializado, tienen a los mejores estudios, a las mejores firmas internacionales en temas de ingeniería, ¿no? Entonces, para poder estar a la altura del reto que implica llevar a cabo un proyecto industrial de este tipo de inversión, el Estado necesita el asesoramiento necesario para poder llevarlo con éxito, ¿no? Especializado, efectivamente. Y en ese sentido, ¿qué rol juega, a tu criterio, una correcta estructuración contractual para que tenga éxito una APP? Juega un rol importante, ¿no? Importantísimo, doctor, porque si es que logramos hacer una adecuada estructuración, un adecuado diseño de las bases del concurso, vamos a tener adecuados postores también, ¿no? Porque si hacemos un mal diseño, de repente
limitando los recursos al mínimo, lo que vamos a atraer no va a ser las mejores firmas internacionales con la experiencia o la espalda financiera detrás, sino de repente vamos a atraer empresas oportunistas que simplemente buscan ganar para luego a través del arbitraje sacar otro tipo de ventajas o asumir posiciones oportunistas, ¿no? Entonces, la estructuración es clave, y esa discrecionalidad que tiene que ejercer el funcionario público, esa muñeca que tiene que tener para atraer inversión, pero además cuidar los recursos del Estado es importantísima, es clave, ¿no? Y cuando se habla mucho de cierre de brechas, que eso es lo que usualmente se habla, digamos, en el ámbito político, ¿no? Como objetivo preciso. En la práctica, ¿qué significa eso? Bueno, cierre de brecha para mí no es otra cosa que darle al usuario el servicio que necesita, ¿no? Darle a la población el servicio que necesita, recordar que nosotros con los funcionarios públicos, ¿no? Yo como consultor del Estado y todo lo que estamos involucrados en el país, no tenemos otro objetivo principal, o sea, nuestro objetivo principal es siempre la población, el ciudadano, ¿no? Toda la población necesita, requiere de servicios públicos, para eso tributa, para eso hay un contrato social. Entonces, hablar de poner por encima de otros fines el cierre de esa infraestructura significa reconocer nuevamente como Estado que estamos poniendo a los ciudadanos por encima de la burocracia, ¿no? Te marco que has viajado por todo el Perú y conoces la realidad, conoces al Estado, conoces la realidad peruana. Según tu experiencia y criterio, ¿cuáles son los sectores que se necesitan priorizar en el Perú? El Perú se caracteriza por necesitar mucha inversión todavía, ¿no? Lo más básico, lo más importante y urgente creo que es el servicio de saneamiento. El agua es trascendental para poder asegurar un estilo de vida de calidad mínimo, ¿no? Otro de los servicios importantes es la educación, ¿no? Hay muchas escuelas que se necesita que lo cuentan con los servicios necesarios para que los alumnos puedan, los talentos del país puedan llegar a recibir la educación necesaria, y las APPs sirven tanto para saneamiento como para educación, ¿no? Luego otras infraestructuras claves son el transporte. El Perú sufre de una falta de conectividad todavía que es importante todavía cerrarla para poder aminorar los costos de poder movilizar los productos tanto de los que vienen de afuera hacia el interior como los que se producen en el Perú que son exportados, ¿no? Esa competitividad que podemos lograr a través del transporte es clave, que es justamente el sector del cual yo provengo, es importantísima porque eso justamente nos da el crecimiento económico que necesitamos. Y además otros sectores como el turismo es importantísimo porque le da oportunidades de trabajo, ¿no? A los microempresarios, ¿no? Cuando tú traes, por ejemplo, si haces un teleférico, ese teleférico crea todo un circo de valor de atractivo turístico que genera la posibilidad de que se creen restaurantes, hospedajes, rutas turísticas, servicios, venta de ropa hecha a mano, ¿no? De los artesanos, o sea, entonces toda la infraestructura que podamos pensar siempre trae un impacto económico a su alrededor. Es importante promoverlo, ¿no? Y tú cuando has hablado de errores que se suelen cometer en las contrataciones públicas, también de aquellos factores que podrían llevar al fracaso o al éxito de un proyecto público, a tu criterio, ¿qué cambios deberían suceder en el sistema de contrataciones en el Perú que podrían ayudar a mejorar, digamos, la eficiencia de los proyectos o lograr el objetivo que ellos persiguen? Sí, en el ámbito de contratación, que es muy amplio, en el legal construye, te podría hablar, por ejemplo, hemos tenido en el ámbito de contratación pública tradicional, tenemos el ejemplo de lo que nos pasó el domingo, ¿no? En las elecciones, es un momento tan importante para el país, y donde ratificamos el sistema democrático, un proceso de contratación que no es bien llevado, ¿no? Y no es otra cosa que el reflejo de la falta de preocupación que le estamos dando desde el punto de vista de gestión pública al sistema, ¿no? Porque estamos priorizando siempre el menor costo, y siempre priorizar el menor costo es peligroso, ¿no? Porque como en la vida, ¿no? Cuando tú contratas lo más barato, generalmente eso te sale caro, ¿no? Eso es desde el punto de vista tradicional. Y en el punto de vista de APPs, puedo comentarte con alegría, Víctor, que ha habido justamente hace muy poco un cambio normativo, ¿no? Donde se ha establecido reglas mucho más claras con relación a las APPs que venían sufriendo un problema muy grave de retraso en su estructuración y diseño.
¿no? Tenían en promedio, demoraban hasta 10 años en estructuración, y ese era un problema porque de cara al inversionista no le daba predictibilidad para poder tomar su decisión de inversión. Es un cambio que hemos realizado al empoderar por inversión. Estamos justamente haciendo los arreglos desde mi consultoría en el MEF, colaborando para que esos lineamientos que faltan trabajar sean lo más predecibles posible para que el inversionista extranjero pueda poner sus ojos en el Perú y venir a darnos todo su know-how para que el peruano aprenda de ese expertise y pueda poner sus propias consultorías de ingeniería, pueda poder formarse de propias empresas propias que se encargan de proveer la infraestructura aquí en el Perú, porque claro, cuando viene know-how extranjero, el peruano aprende. ¿No? Los profesionales aprendemos de toda esa experiencia, entonces eso se había plasmado en un movimiento económico importante, ¿no? Continuamos hablando sobre las APPs, las contrataciones con el Estado y particularmente de un tema que es bastante sensible, la corrupción. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trata el aspecto de la corrupción en las APPs? ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Qué aspectos son los que se tienen que considerar para mitigarlos o cuál es la práctica? Sí, yo soy convencido que la mejor manera de atacar la corrupción es la transparencia. ¿No? Entonces, nosotros estamos promoviendo, bueno, a propósito del último cambio que ha habido en la ley de APPs, es que los proyectos pues sean, en primer lugar, ahora con la centralización y el fortalecimiento de por inversión, ya no va a haber diversos actores con componente de toma de decisión, en el cual esa centralización pone más a la luz cualquier toma de decisión que pueda haber inherente a los diseños de los concursos y también propiamente la administración contractual. Entonces, la idea es que, claro, se creen plataformas, por ejemplo, dentro del sistema de atención de la información privada, que transparente, ¿no? La forma, los requisitos, las experiencias que se le piden a los postores, ¿no? Y normalmente un termómetro que te ayuda mucho para medir si un sistema está corrupto o no es el tipo de postores que tiene, ¿no? Un termómetro importante es ese porque si nosotros diseñamos bases y concursos que son abiertos, que son con requisitos que de verdad tienen vinculación con el tipo de proyectos que se va a ejecutar, ¿no? Lo que vas a tener son empresas de primer mundo, ¿no? Empresas de primer mundo con una reputación alta, que si es que se inmiscuyen en temas de corrupción, lo que pueden perder pues es más alto de lo que podrían muchas veces ganar. Entonces, es importante poner mucho los ojos en ese tipo de concursos para ver quiénes están postulando, qué empresas están, ¿no? Es cuanto mayor competencia haya, mejor, es el mejor termómetro, el termómetro dice que estamos bien, ¿no? Y que el semáforo diría que está en verde si tienes 3 o más postores, ¿no? Y la reputación, ¿no? Si son empresas grandes, y que tienen experiencia habiendo construido, por ejemplo, allá en el mundo, es una buena señal, ¿no? Bueno, el presidente Odebrecht es un presidente que también ha servido mucho en el Perú, porque ya se sabe, pues, que la corrupción, pues, tiene siempre patas cortas, como se dice, ¿no? Entonces, ya aquella empresa, o aquel funcionario que se quiera inmiscuir en estos temas, que siempre van a haber vacíos, porque siempre la realidad, eso es un principio del derecho, tú lo sabes, siempre la realidad va a rebasar la regulación, por más que creemos las leyes que pensemos que es la perfecta para la corrupción, siempre va a haber algún vacío que se va a ver aprovechado, pero por lo menos este presidente Odebrecht ya ha generado un desincentivo porque ya los funcionarios saben que en cualquier momento pueden ser descubiertos. El rol de la fiscalía también es importante porque hay una persecución del delito muy intensa, que en Perú, el mercado peruano se caracteriza por tener a una fiscalía muy fuerte en ese aspecto, a veces criticada porque ya ha ido mucho más allá, con de repente prisiones preventivas que a veces han sido cuestionadas. Pero yo creo que ese es un desincentivo muy alto para la corrupción. Y también el hecho de tener personas bien capacitadas, ¿no? Porque cuanto mejor es la calidad del profesional que está metido en tus temas o gerenciando tus temas dentro del Estado, tu riesgo de corrupción va a siempre a disminuir. Es importante que los programas del Estado acompañen estas reformas para que los mejores profesionales del mercado puedan estar también del lado del Estado para poder seguir con estos programas de lucha contra la corrupción. Y hablaremos ahora de las oportunidades, este mensaje dirigido para los empresarios y para los inversionistas. ¿Qué oportunidades existen hoy en las APPs? Muchísimas, muchísimas, porque justo como hablábamos, el tema del cierre de esa infraestructura
Nosotros justamente hace poquito publicamos el Plan Nacional de Infraestructura, donde se ha detectado ya todos los proyectos que están pendientes de ejecución para poder llegar a ser un país, el Perú potencial que buscamos ser. Es una hoja de ruta que ya es muy importante y le sirven a los presidentes para poder tener una predictibilidad hacia dónde caminamos como país. Y te vas a dar cuenta que hay muchos proyectos importantes, no solamente la carretera central, hay muchos corredores viales que buscan unir todo el Perú, ¿no? Con mantenimiento incluido para que sea mucho más seguro, mucho más preciso transportar los productos, lo cual debería acortar los costos de transporte con un impacto en los precios a favor de los usuarios. Entonces, y nos caracterizamos por ser un país que tiene mucha inversión en Lima, ¿no? Y por lo cual la descentralización es importante. Hay que hacer programas turísticos en ciudades clave, como por lo Puno, en la cual, por ejemplo, estamos impulsando una zona logística que permita poder que los productos brasileños puedan ser trabajados en una zona logística que esté Puno, dentro de la ruta de camino hacia el puerto de Marcona, ¿no? O el puerto de Matarani, ¿no? Con carros que puedan ser transportados al puerto de Chacay. O sea, dentro del Perú hay toda una ruta logística que ya hemos trazado, los mejores profesionales del mercado, junto con los planes que ha trabajado el Ministerio de Transportes, se han sentado y han dicho, mira, esta es la ruta logística que necesitamos como país, pero ahora necesitamos que convencer a los inversionistas para que vengan a invertir en esos proyectos clave, ¿no? Se necesitan zonas de descanso para los camiones, por ejemplo, dentro de las carreteras que no tenemos, ¿no? Eso es importantísimo porque estar manejando más de 2 horas continuas generan un impacto, es un riesgo para no solamente para las personas que se transportan, sino también para la mercadería que viene transportándose. Entonces, son exigencias que grandes mercados como por ejemplo el brasileño que lo tenemos al costado nos van a pedir si queremos cooperar para que sus productos salgan por nuestro territorio, y es una decisión que ha sido tomada por grandes tomadores de decisiones del mundo, ¿no? Como China, que ya ha dicho, oye, quiero hacer un tren que conecte Brasil con Perú porque por aquí me sale más rápido sacar mi producto. Entonces, el Perú es un mar de oportunidades hoy en día. Justamente ahora lo que queremos trabajar es en educar, en hacerlo visible para que las principales empresas se animen a invertir en el Perú. Interesante. ¿Y tú qué recomendaciones darías a las personas o a las empresas que quieran involucrarse en proyectos públicos? Que buscan el mejor asesoramiento. Justamente, como te comentaba Víctor, Leal Construye ha sido, es una, es un emprendimiento pensado en poder brindar educación, brindar conocimiento sobre el potencial que tenemos como país en estos mecanismos de contratación, la importancia de la contratación pública. Nosotros hemos diagnosticado que una de las cosas que no sabemos hacer lamentablemente bien todavía en Perú es contratar. Justamente lo que viste este domingo. Entonces, pongamos los ojos en eso. Justamente queremos apoyar, ser un engranaje importante, ¿no? Para ser una pieza importante dentro del engranaje, para poder aportar a que el Perú pueda tener los mejores inversiones. Entonces, la recomendación es, o sea, reciban asesoría de los mejores. Esa es nuestra recomendación. Muy bien. Y tú dime, de aquí a 5 años, ¿cómo ves el futuro de las APPs? Lo- 5 o 10 años, ¿vamos a mejorar, empeorar? ¿Va a haber más involucrados? ¿Cuál es tu lectura en ello? yo de aquí a 5 años veo muchos proyectos que haciéndose realidad, mucha gente disfrutando de los servicios que pueden brindarse a través de infraestructuras a través del contratos APP, ¿no? Tal cual era el aeropuerto de Jorge Chávez, que hoy en día seguramente todos lo gozamos, ¿no? Nos sentimos orgullosos de tener un aeropuerto de primer mundo y tener ¿no? Entonces, así queremos tener también el aeropuerto de Chinchero, que muy pronto estará en Cusco, que va a tener mucho turismo, y tener todo Perú con infraestructura de primer mundo, que no sea la envidia de nadie, ¿no? Y a través de mecanismos APP, ¿no? Yo te agradezco, Marco, por haber aceptado esta invitación. Cuando te dije, tú me dijiste, yo soy un apasionado de la educación y quiero promover cultura en este campo especializado. Y te agradezco por aceptar tan pronto y yo te comprometo, por favor, para que en una segunda ocasión podamos contar con tu presencia y con tus conocimientos para poderlos invertir a la comunidad que nos sigue. Encantadísimo, Víctor, encantadísimo de poder cooperar contigo. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias.